Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para las entrevistas en el canal Capital, el canal público de Bogotá. En este duro arranque del gobierno de Iván Duque, uno de los sectores mejor valorados es el que está directamente vinculado con la industria, con el comercio, con el turismo, que está siendo liderado por el economista José Manuel Restrepo, el ministro del Comercio, Industria y Turismo. Justamente es nuestro invitado. ¡Arriba, arriba, Sabanito! Para mejorar la productividad, la competitividad del país, para jalonar esas distintas industrias relacionadas con el turismo, con la economía naranja, para que se conviertan en pilares, tal y como ha solicitado el presidente Iván Duque, en pilares de la economía nacional. Y por supuesto, ¿cómo le ha ido a este hombre muy vinculado a la academia, ahora al frente de esta importante cartera? Señor ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, qué gusto tenerlo aquí. Buenas noches, Erika, es un placer estar aquí en Opina Bogotá y que todos los que nos están viendo también un saludo muy especial. ¿Cómo le ha ido a lo largo de este tiempo al frente de la cartera? ¿Duro ser ministro o más duro ser rector de universidades? No existe ninguna comparación. Yo creo que nunca me había imaginado un sitio donde uno trabajara tanto y fuera tan complejo. Yo creía que trabajaba mucho, pero en realidad trabajaba por ahí al 10% de lo que hoy en día se trabaja. Pero sabe que al final lo más especial de este ejercicio es que lo que uno hace tiene una repercusión inmediata en la sociedad. Se siente uno en lo que realmente es, que es un servidor público. Y eso para mí ha sido muy reconfortante y lo recompensa a uno a pesar de tanto trabajo. Lo único que duele es dejar mucho tiempo a la familia sola. Bueno, ya vienen fechas propicias, ojalá para acercarse a ellas. Entre otras cosas, tiempo no hay, ministro, porque usted se la ha pasado recorriendo las regiones de Colombia. Quiso hacer como un diagnóstico inicial de lo que estaba pasando antes de empezar a dar pasos ya en firme, diseñando todo un cronograma de metas y de objetivos. Yo lo que quería, y así se lo planteé al presidente Iván Duque, es, aquí es muy importante que esta cartera, que se llama del comercio, de la industria y del turismo, antes que eso, realmente la vocación de la cartera es lograr desarrollo empresarial productivo, o sea, desarrollar iniciativa privada, construir empresa y lograr mayores niveles de productividad en el país, que es una de las razones por las cuales tenemos un crecimiento económico tan bajo. Pero la realidad indica, y esa había sido mi experiencia incluso anterior, que la manera a través de la cual se logra desarrollo empresarial es en las regiones. Uno no puede pretender gobernar desde Bogotá y con eso querer que lo está solucionando todo. Uno tiene que ir a Cali y descubrir, por ejemplo, la zona franca de servicios nueva que se está desarrollando, o ir a Cartagena y ver lo que está sucediendo hoy en materia de cruceros, lo que está llegando en turistas de cruceros, o ir, por ejemplo, a San José del Guaviare y descubrir el potencial que tiene esa región en turismo. En fin, recorrer el país para dialogar con los empresarios, para hacerme el interlocutor de esos empresarios, pero dialogar también con ellos a partir de qué es lo que tenemos que hacer para construir política pública y también qué es lo que están haciendo, o sea, llevarle el pulso y tomar decisiones a partir de los avances que se está construyendo en cada una de las regiones. Luego, el gobierno desde la región es indispensable, creo yo, para lograr desarrollo empresarial productivo. ¿Qué le preocupa a nuestros empresarios en este momento? Y yo me encuentro con unos empresarios que tienen una primera gran preocupación y es impresionante porque cuando uno habla del tema lo aplauden a rabiar, se ponen felices y es el exceso de carga de trámites innecesarios, de trabas complejas, de todo tipo. Es que cuando uno dice en Colombia nos demoramos 7.4 horas en promedio por cada trámite. Va uno a Chile y se demora 2.2, saca el promedio de América Latina y se demora 5.4, le pregunta al DNP y el DNP le dice, y es que además el 50% de los trámites que salen cada año en Colombia son innecesarios, no son esenciales. Y cuando uno ve las cifras, se devuelve al 2010, Colombia emitía 1.500, 1.600 trámites, llega al 2017 más de 6.500 trámites. Lo que uno está diciendo es que aquí hay una inflación de trámites, pero además estamos inundando a nuestros empresarios de lo que no deberían hacer. Yo lo que creo es que los empresarios tienen que hacer negocios, no hacer trámites. Entonces, esa sin duda es una gran preocupación del empresariado. La otra muy importante es costos, costo país, costo tributario, costo fiscal.
costos de energía, costos en distintos temas. Es decir, lograr ser más competitivo en materia de costos. Pero esos son quizás los dos más importantes que yo he venido descubriendo a lo largo de este camino. ¿Y no le han dicho que le preocupa la ley de financiamiento recientemente aprobada? Yo tengo, digamos, un planteamiento, y así lo he hablado con los empresarios. Naturalmente, a nadie le gusta al 100% una ley de financiamiento o reforma fiscal. Que les cobren más impuestos. A nadie le gusta que le cobren más impuestos. Pero la realidad indica que cuando uno tiene un presupuesto desfinanciado, pues tiene que encontrar recursos. De algún lado tiene que conseguirlos. Pero lo que yo he visto con esta reforma es que es la gran oportunidad para que Colombia recupere posición competitiva en materia tributaria en el mundo. Y lo voy a decir con una sola frase. Colombia, con esta ley de financiamiento, reduce 17 puntos porcentuales la tasa efectiva de tributación. Eso es un avance significativo. ¿Por qué razón? Primero, le reduce impuesto de renta gradualmente del 33 al 30%. Eso es muy importante. Pero más importante que eso, descuento del 100% en IVA de bienes de capital. Eso permite, entre otras además, por primera vez en la historia del país, hacer una reconversión tecnológica, una modernización en materia de infraestructura muy importante a nivel nacional. Tercero, tiene un beneficio inmediato y también muy positivo de poder descontar el impuesto de comercio, que es un impuesto municipal. Eso va en la dirección de disminuir tasa efectiva de tributación. Cuarto, permite la posibilidad de que la renta presuntiva llegue a cero. Todos los emprendedores de este país están agobiados porque cuando arrancan una empresa no tienen ingreso, tienen que tributar sobre renta presuntiva. Eso es absurdo, va en contra del emprendimiento. Los pequeños, los micros, los medianos empresarios han visto una enorme oportunidad en ese régimen simple porque les simplifica la vida, les permite un menor costo y les permite sacar adelante su negocio y formalizarse. Y a eso yo le agrego los elementos de incentivo a sectores claves de la economía de industrias creativas, 0% de renta por 5 años. La economía de la agroindustria, 0% de renta por 10 años. Los beneficios en turismo, 9% por las nuevas inversiones. No solo en materia de hoteles, sino también, y eso lo logramos incluir en la reforma de la ley de financiamiento, en temas de parques temáticos. Colombia podría tener grandes oportunidades, lo está teniendo en una ciudad, por ejemplo, como Risaralda con el Parque Ucumarí, o también en marinas, lo que este país puede desarrollar en zonas de marina es también muy importante. Y también el componente de megainversión, ese componente de megainversión que es importante en el sentido de decir, hagamos algo que nunca en la vida hemos hecho en Colombia, traigamos inversiones de más de 300 millones de dólares, como hizo Costa Rica con Intel, como hizo la República Checa con producción de autos, como hacen muchos países en el sudeste de Asia. Le damos un descuento en el impuesto de renta, les permitimos lograr una depreciación acelerada de sus activos fijos que lo puede llevar a 0% de impuesto de renta por un periodo relativamente corto. Se les da contratos de estabilidad jurídica de nuevo y se les permite unos mejores beneficios en los temas de dividendos e impuesto al patrimonio. Con todo esto, lo que queremos al final es que este país crezca más del 4%. Es que si nosotros como país no crecemos más del 4%, pues no vamos a generar empleo. Luego la reforma, yo lo digo así, es la mejor noticia para el sector empresarial. Y siendo la mejor noticia para el sector empresarial, es la forma a través de la cual puedo generar empleo. Y si genero empleo hay crecimiento incluyente y hay construcción de equidad. Los bancos, sin embargo, no piensan lo mismo, teniendo en cuenta que ya han dicho que van a trasladar ese impuesto que se le va a cobrar precisamente a todos los que estamos bancarizados. Ellos están siendo bastante críticos con esta ley de financiamiento y también sectores de la oposición dicen que sí, que muy bueno para los empresarios, pero la clase media va a terminar clavada, ministro. Mira, Erika, yo personalmente creo que también en la construcción de una ley de financiamiento hay que tener equidad. Y claro, hay que encontrarle fuentes de financiación. Puede ser que el impuesto al patrimonio genere algunas inquietudes en algunos, pero ojo, el impuesto al patrimonio está llegando a capitales personales de más de 5.000 millones de pesos. O sea, lo que busca es generar equidad. Compare la posibilidad o la proporcionalidad del pago de un impuesto de una persona que es asalariada versus alguien que tiene más de 5.000 millones de pesos. A ver cuál proporcionalmente paga más o paga menos. Luego es una oportunidad de generar equidad. De la misma manera, pues viene la discusión sobre el tema de las entidades financieras. Yo entiendo la preocupación de ellas,
Pero yo me devuelvo un poco también en la historia. Y en la historia recordemos que el 4 por mil se diseñó, entre otras, además, para salvar el sistema financiero en un momento muy difícil. Los colombianos contribuimos a salvar una situación financiera difícil en la historia del país. Yo creo que en algún momento también los sectores tienen que entender que hay momentos en donde hay que tener la reciprocidad, de decir yo también quiero contribuir en este momento a la dinámica de crecimiento del país. Pero de nuevo, al final, cuando uno tiene un impuesto adicional, pues siempre tiene la molestia. Lo que sí creo al final es que lo que uno no puede quedarse es con lo positivo, que es con el gasto público, con los programas sociales, con la financiación de toda la política pública en materia social, sin cobro de impuestos, porque este país sigue teniendo un desfinanciamiento. ¿Pero no pagamos muchos impuestos los colombianos? Los colombianos pagamos en una alta proporción, pero fíjese, ¿la realidad cuál es? Y yo creo que ese es el punto de fondo que incluso también tiene esta ley de financiamiento. Los colombianos, pocos colombianos pagan una gran proporción de los impuestos de este país. Y ahí lo que hay que hacer es el esfuerzo en materia de evasión fiscal. El esfuerzo en materia de evasión fiscal implica sistematización. La ley de financiamiento contempla, por ejemplo, un aumento importante en talento humano para que la DIAN tenga la fuerza suficiente para capturar esos filtros que se dan en materia de evasión fiscal. Luego hay un compromiso también con la evasión. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en evasión. Lo que no es realista es decir que el control de la evasión va a darse en el próximo mes, porque esto implica un esfuerzo grande en recursos humanos y un esfuerzo grande en sistematización. Todo el componente de factura electrónica que se contempla en la ley de financiamiento va en la dirección también de controlar evasión. Luego aquí vamos a ver un país que va a crecer más, un país que va a controlar la evasión más y un país que con ese crecimiento y con las fuentes de financiamiento lo que va a tener es recursos para empezar a soportar esa política social. Pero también una cosa muy importante, Erika, y hay que decirlo también clave y de frente. Este esfuerzo va de la mano también de un ejercicio de austeridad en el gasto. O sea, aquí no podemos, digamos, abusar del gasto público y de la inversión pública. Nosotros tenemos que ser muy eficientes en el gasto. Y yo puedo darle fe de que mis colegas en cada una de las carteras han hecho un gran esfuerzo de disminución de costos, de eliminación de burocracias innecesarias, las denominadas corbatas. Han hecho también un esfuerzo grande en lograr economías de escala a nivel de sector para tratar de contratar de mejor manera, en volver más eficiente la gestión pública. Luego aquí hay una combinación de estrategias, generar ingresos, crecer para generar más ingresos por la vía natural del desarrollo empresarial, controlar la evasión y hacer un gran esfuerzo de eficiencia en gasto público. Hablando de eliminación de cosas, ministro, ya lo quiero meter en los temas que directamente le competen a usted, a su cartera. Esta cantidad de trámites de lo cual usted nos hablaba hace un momento, profundicemos en eso, porque ya se han eliminado 100 trámites, se han intervenido en esa estrategia que usted puso en marcha, Estado Simple, Colombia Ágil. ¿Eso a mí cómo me beneficia como ciudadano? Porque, bueno, puede decir, las grandes empresas que verdaderamente tienen muchos trámites, lo cual nos resta enorme competitividad, pero en últimas, ¿a mí cómo me beneficia como ciudadano que se avance enormemente en esta estrategia para eliminar todos esos trámites? Voy a poner solamente un ejemplo. Dele. Y es un ejemplo sencillo. Es un ejemplo del sector del turismo. Yo soy una persona natural o una persona jurídica que estoy en el municipio de Taganga, en el departamento del Magdalena. Precioso, además. Muy lindo. Y allá yo presto un alojamiento que tengo incluso de pronto en mi casa. Ese alojamiento lo presto para hacer turismo esporádicamente. ¿Cuándo? Cuando está la gran temporada de visitantes, de turistas. Ese operador turístico, hoy, a la luz de una nueva reglamentación que se dio y que dimos, lo primero que dijimos es, primero, está ofreciendo un alojamiento turístico. O sea, tenemos que reconocer que ahí hay un alojamiento turístico. Segundo, si está ofreciendo un alojamiento turístico, tiene que obtener un registro nacional de turismo. Ese es el camino natural. Antes de la medida que adoptamos en simplificación de trámites, a ese operador le tocaba ir hasta Santa Marta, le tocaba hacer la cola, le tocaba llevar los documentos en físico y le tocaba pagar un valor para obtener primero su registro mercantil y después el registro nacional de turismo volviendo a pagar. La simplificación, ¿a qué nos llevó? Lo puede hacer en materia online, o sea, en línea. Segundo, no tiene que pagar un solo peso.
Y tercero, los documentos físicos los pueda llegar a través de medio electrónico. Eso es simplificación. ¿Y eso por qué nos beneficia a todos nosotros? A él lo beneficia, naturalmente. Sin duda. Nos beneficia a todos nosotros porque ese alojamiento turístico ya tiene registro nacional de turismo. Quiere decir que formalizamos a un nuevo actor de la economía. Y en los 3 meses en que estamos, llevamos 8% de incremento en formalización por la vía del Registro Nacional de Turismo. Segundo, porque como ya tiene RNT, Registro Nacional de Turismo, yo le puedo ofrecer servicios, por ejemplo, de calidad. Le puedo ofrecer programas para mejorar su calidad, para mejorar la prestación del servicio. Y también se puede vigilar. Y se puede vigilar. ¿Y eso en beneficio de quién va? Del turista, del consumidor final, porque no le van a ofrecer un servicio de mala calidad o no va a haber el problema, como sucede en algunos casos, en donde yo veo unas páginas web fascinantes con unas fotos increíbles. Entonces me pasó a mí alguna vez en París. Eso es publicidad engañosa. En París, y entonces llega uno al sitio y es horrible, eso es una publicidad engañosa, sí, porque no hay Registro Nacional de Turismo, es informal y ahí pues no hay ninguna posibilidad de control. Ese es un simple ejemplo de cómo se puede simplificarle la vida a un empresario, pero de la misma manera mejorar la vida de un consumidor o de un turista. Hago un paréntesis porque ya que toca este tema del turismo y hay una discusión abierta frente a todas estas plataformas que ofrecen posibilidades turísticas, a veces en apartamentos, en casas que no tienen registro nacional de turismo, pero que proliferan a través de esas plataformas tecnológicas. ¿Eso está en mora de ser regulado, ministro? ¿Cómo se puede hacer? ¿Son realmente unos sitios de hospedaje a pesar de que se ofrezcan en estas plataformas digitales, tecnológicas? Ahí es donde hemos ido paso a paso. Primer paso, a través de un decreto que expedimos hace más o menos un mes, dijimos, hoy en el país existen las tradicionales ofertas hoteleras, pero además de esas existen los alojamientos esporádicos y hacen parte de la oferta turística del país. Es como cuando yo tengo una finca y la ofrezco para el sector del turismo. Y hay también otros tipos de alojamientos, hay unos fascinantes, por ejemplo las posadas raizales en San Andrés, en donde hay una integración de la comunidad con el turismo, eso se llama turismo comunitario, o las posadas palenqueras también. Y yo aspiro a que también existan otro tipo de posadas relacionadas con el agro, por ejemplo en muchos sitios donde Colombia tiene desde el agro una oportunidad para hacer turismo. Entonces se reconocen en el decreto de tal manera que ya está claro, primero que tienen que obtener registro nacional de turismo y segundo, con el otro decreto se les simplificó el proceso, luego tienen que obtenerlo y el camino está expedito para que lo obtengan. Ese fue el primer paso. Siguiente paso, ley de financiamiento. Se contempla un mecanismo a través del cual esos operadores electrónicos los nivelemos en la cancha. Y cuando digo nivelemos en la cancha es que tienen que tributar también. Claro. Y tienen que tributar porque están haciendo una operación a través de la cual otros operadores prestan el servicio, pero ellos tienen que tributar. Y se trata de nivelar la cancha. Eso viene ahora con la ley de financiamiento. Entonces lo que hemos hecho es un camino en donde uno dice, está bien, reconozcamos esa realidad, eso existe, eso es válido, pero una vez reconocido, formalícese, responda a unos criterios de calidad y usted, que está en la mitad del camino, que opera o que recoge a todos esos operadores, nivele la cancha y pague tributos. Yo creo que ese es el camino a través del cual uno puede ordenar la casa. Y seguramente esto vendrá de la mano de un acuerdo con estos operadores. Un acuerdo como el que se dio en Quebec o como el se ha dado en muchas de las ciudades de México, donde se llega a un arreglo a través del cual hay una tributación también, hay un pago, y esto garantiza que todos podamos operar, que haya reconocimiento de que es válido el tema de las economías colaborativas, pero que tienen que darse en condiciones de igualdad respecto de otros y que todos tenemos que romper la informalidad y tenemos que someternos también a unas reglas de juego en beneficio del corazón de un proyecto económico de un país, el consumidor y la competencia. Sin duda. Antes de pasar ya a otra etapa que quiero que me hable de lo que son las fábricas y la producción y demás, esa otra estrategia que usted tiene en marcha, las fábricas productivas, ¿qué más viene en los próximos meses en materia de reducción de trámites? ¿A qué le va a enfocar ahora el trabajo? Estamos haciendo un esfuerzo que además ni siquiera es solo mío. Yo he sido el que he tratado como de ordenar la cosa, en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, del Ministerio de Justicia y del DNP. Y expedimos a las 3 semanas de estar en el gobierno una directiva presidencial que le decía a todos los ministerios, usted tiene que sentarse con sus grupos de interés y tiene que identificar cuáles son esos trámites que le hacen la vida difícil al ciudadano o al empresario.
dimos un mes para recoger todas esas propuestas de la ciudadanía en general. Más de 6.000 trámites identificaron o trabas. Se organizaron por cada cartera. Se las entregamos a cada cartera y ahora cada cartera de aquí al 31 de enero define su plan de simplificación de trámites que se va a implementar en todo el 2019. Cada una de las carteras está haciendo lo propio. Pero adicional a eso, hace un mes yo dije, vamos a enviarle esta misma nota a todos los alcaldes y a todos los gobernadores de este país. Porque es que también hay trámites y trabas en las alcaldías y hay trámites y trabas en las gobernaciones. Como para mirar un enfoque territorial. Para tener un enfoque de Colombia, que sea realmente Estado simple, lo que está estorbando. Colombia ágil. Y le voy a decir, tengo un gran compromiso que validé hace 2 días con el alcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa. Me reuní con él, con su secretario general, con su secretario de Hábitat y con su equipo directivo. Y allí vi un enorme trabajo de Bogotá alrededor de simplificación de trámites. Me dijeron, Miguel, ya tenemos en marcha en este momento un programa de 200 trámites a eliminar en Bogotá, muy importante, de los cuales más o menos 60 son en materia de construcción. ¿Y eso por qué es importante, Erika? Es importante porque esto se conecta con competitividad. Hoy, en el Doing Business, donde perdimos casi 6 posiciones y donde hemos venido perdiendo todos los años, año tras año, una u otra posición, el tema crítico, o hay 2 temas críticos, uno es construcción y otro es el tema de creación de empresa y otro es el tema de facilitación de comercio. Pero si yo logro, a través del esfuerzo de Bogotá, hacer este gran proyecto de unirnos, porque estamos en una alianza entre Bogotá y el país para simplificar trámites, estoy seguro que mejoraremos en el Doing Business. Y si Bogotá tiene ese compromiso, Bogotá representa fácilmente el 50% de muchos de estos trámites en el país. Es la oportunidad para que otros municipios se vinculen. Ibagué ya se vinculó al proyecto Estado Simple de Colombia Ágil. Y yo creo que vienen más municipios de este país que tienen las ganas de que los empresarios hagan negocios, generen ingresos, generen empleo y no se dediquen a hacer trámites. Bogotá y Cundinamarca, que representan el 32% del Producto Interno Bruto, quitan una cantidad de trámites que estorban. ¿Usted se imagina cómo podríamos mejorar ese tema de hacer más empresas, de generar más empleo y desarrollo? Hablemos de productividad y competitividad, ministro, que también es un gran reto que tiene su cartera. ¿Qué es el programa Fábricas de Productividad? ¿Qué quiere hacer con eso? Este es un programa que viene por una razón. Todos tenemos que ser conscientes de esta razón. Colombia lleva entre 10 y 15 años con una productividad negativa, productividad total negativa. Y esa productividad total negativa, pues es crítica. Es crítica porque cuando uno tiene una productividad total negativa, es muy difícil lograr crecimientos potenciales altos. Y lo estamos viendo. Colombia está creciendo entre el 2, el 3,5%. Necesitamos crecer entre el 4 y el 6%. Llegar allá, hoy en día, en el mundo de hoy, necesita trabajar la productividad. Es imposible lograrlo sin aumentos en productividad. Entonces, lo que dijimos es cómo logro yo mejorar la productividad en un país. Y llegué a 2 conclusiones, o trabajamos sobre 2 conclusiones. La primera es, se puede ser más productivo cuando uno tiene acceso a mercados internacionales. O sea, una empresa, voy a decir, una empresa como Nutresa, es una empresa altamente exportadora de distintos tipos de productos. Llega al mundo, es una empresa que es competitiva per se, que es productiva per se. Si no, no estaría en el mercado internacional como hoy en día está. Entonces, la primera forma para ser más productivo es desarrolle vocación exportadora. Y en eso estamos comprometidos y eso es un esfuerzo muy importante porque el país tiene que aumentar su capacidad exportadora. Pero no todo el mundo va a exportar. Entonces, si no todo el mundo va a exportar, ¿qué pasa con esos que aún no exportan? Entonces, nos devolvimos río abajo en el mundo de las empresas y llegamos a las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y para esas pequeñas y medianas empresas, recorrimos el mundo viendo qué modelos existían. Alemania, Francia, Marruecos. Tienen un modelo en donde hay unos actores especializados, unos mentores, unas personas preparadas que llegan a la empresa, se reúnen con los gerentes, evalúan la productividad de la empresa y encuentran razones por las cuales es poco productiva esa empresa. Y en un tiempo determinado logran hacer cambios que hacen que aumente la productividad. Suena teórico. Pues ya no es teórico. 41 empresas entraron en el piloto que montamos de fábricas de productividad.
hicimos el lanzamiento y es impresionante ver por lo menos 6 empresas que estaban ahí en el panel contándonos la experiencia de cómo casi que duplicaron la productividad. Alguna de ellas que nunca había exportado, ya está exportando, porque encontró la manera a través de la cual producir más y responder a las demandas internacionales. Y este modelo normalmente se asocia a mejoramientos que uno puede identificar como absolutamente normales en esto. Por ejemplo, una empresa es bajamente productiva por ineficiencia energética, por un problema de producto, de proceso, por baja capacidad de apropiación tecnológica, por un problema logístico, por un problema de aprovechamiento de mercados o de mercadeo, en fin, por distintas razones. Algunos de esos temas han sido objeto de trabajo con nuestros mentores, que llegan a la empresa, trabajan 6 meses, o en este caso 2 meses, porque lo hicimos de una manera más rápida para tener nuestro piloto y mostrarle al país que sí se podía. ¿Quiénes son esos mentores, ministro? Los mentores, y ahí es donde uno dice, se construye desde lo construido. Colombia tenía un programa de extensionismo tecnológico del gobierno anterior, y lo que dijimos es, ahí está la fuente, construyamos desde lo construido. Recogimos esos expertos, mentores del programa de extensionismo tecnológico que se había hecho con el Consejo Privado de Competitividad. Lo recogimos, hablamos con el Consejo Privado de Competitividad, hablamos con las cámaras de comercio y montamos fábricas de productividad. Entonces ya tengo los mentores, ya tengo las empresas con cámaras de comercio, ya tengo la experiencia de extensionismo tecnológico del Consejo Privado de Competitividad y el modelo está en el mundo. Implementemos el modelo en Colombia. Arrancamos con 200 en este momento en proceso de intervención y para el próximo año vendrán 1000 más y yo aspiro a tener 4000 en todo el cuatrienio. El presidente me dijo, pero no deberíamos llegar a más. Y yo le dije, sí, presidente, si encontramos recursos, pues llegamos a 8000. O sea, yo soy el ministerio que representa el 70% del Producto Interno Bruto, pero fácilmente se puede llevar menos del 5% del presupuesto nacional. Entonces yo no tengo tantos recursos, pero si encontramos los recursos y trabajamos de la mano, por ejemplo, de cámaras de comercio y encontramos otras fuentes de recursos, esto se puede multiplicar. Y si hacemos este esfuerzo, yo estoy seguro, Colombia primero tendrá más exportadores y segundo, será una Colombia más productiva desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo impulsar la inversión y todo este tema de comercio exterior que tanto se está haciendo para trabajar estos temas? Esto es muy importante porque es como generar la productividad, aumentarla con vocación exportadora. Pero adicionalmente, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando a través de ruedas de negocios, de enseñarle a esas empresas que son pequeñas y que uno dice no tiene la menor posibilidad de hacerlo, para que puedan adquirir esa vocación y verdaderamente arriesgarse, dar ese paso que no es fácil porque ponen mucho en el asador, poner la carne en el asador no resulta para ellos muy fácil? Puede sonar simplista, pero bueno, lo primero, naturalmente, es costo fiscal. Para eso la ley de financiamiento. Yo estaba muy esperanzado en lo que iba a salir, yo estoy satisfecho con lo que ha salido, para mí es una batería de instrumentos con los cuales yo me voy al mundo y puedo decir, aquí hay un avance importante de país. 17 puntos porcentuales hemos bajado en tasa efectiva de tributación. Dicho eso, yo creo que hay que agregar otras cosas. Primera cosa muy importante sobre la cual hemos trabajado. Trabajemos en una estrategia que atraiga en conjunto gobierno nacional y gobiernos locales. Entonces montamos la idea de las regiones estratégicas de internacionalización prioritaria, en donde lo que hacemos es, con los gobernadores nos acercamos y les decimos queremos montar un esfuerzo conjunto para atraer inversión. Y ha sido muy interesante digamos que el llamado y la atractividad que ha generado en los gobernadores. Y veo al gobernador del Atlántico, por ejemplo, súper comprometido, y el de Bolívar también, súper comprometido con hacer un desarrollo empresarial en ese corredor del Caribe. Y llegamos con ellos y dijimos, aquí hay que darles condiciones regulatorias, condiciones normativas, condiciones tributarias, condiciones financieras especiales para diseñar un tapete rojo de llegada de inversionista internacional. Es que el mundo de hoy, Erika, el mundo de hoy compite por la inversión. Claro. Y hoy en día hay un debate sobre el movimiento de uno de otro, pero la realidad es que el mundo de hoy compite por inversión. Y uno compite es con condiciones regulatorias, con condiciones tributarias, con condiciones financieras, con condiciones institucionales, sumando el gobierno local con el gobierno nacional y mostrando que hay una atractividad para llegar a esa región y a este país. Y yo creo que también hay que lograr otra cosa que lo estamos logrando, y es que aquí cada funcionario público, cada ministro, el presidente de la República, todos tenemos que ser los mejores vendedores de país. Tenemos que maletear Colombia. Y yo le voy a decir una cosa, el presidente
Iván Duque, y lo he acompañado a varios de sus viajes, en Roma, en Bruselas, en París, en Nueva York. En Guatemala no fue él, fue la vicepresidenta, también allá, con la vicepresidente. Usted acaba de ver que el canciller acaba de llegar de una gira en Asia, él también. Todos nos hemos convertido en vendedores y en todas nuestras visitas siempre hay reuniones con potenciales inversionistas de Colombia. Estuve en Roma, por ejemplo, y tuve una reunión con una de las compañías más grandes productoras de chocolate en Italia. Ya ha venido 2 veces, 3 veces a mi oficina a ver cómo podemos de pronto montar más adelante una planta en Colombia y aprovechar la producción de cacao que es tan importante en este tema de estabilización después de la firma del acuerdo con las FARC. Pero venga, ministro, usted va, los convence, usted llega a Roma o a París y convence a unos inversionistas que vengan, o a Asia, vienen a Colombia y vienen con una normatividad, pensando que es un país de enorme estabilidad jurídica, y luego sobre la marcha se la cambian, como ha venido ocurriendo, y eso genera claramente advertencias como lo que acaba de hacer Coca-Cola FEMSA a raíz de lo que salió en la ley de financiamiento, que es el impuesto a las bebidas azucaradas. Dice, un momentico, me están cambiando las reglas de juego, yo corro el riesgo de irme o por lo menos de demandar. Entonces, ¿cómo garantizar eso? ¿Cómo garantizar la estabilidad jurídica, que es algo también de lo que se quejan mucho los empresarios en Colombia? Pues fíjese que la ley de financiamiento está en los contratos de estabilidad jurídica de nuevo. Ahí hay una recuperación importante. Yo creo que hay casos ya particulares, y ese es un caso particular en donde hubo o había una realidad distinta, porque estaba generándose una especie de inequidad entre distintos tipos de actores. Pero sí hay un principio de que como un gobierno pro iniciativa privada, pro empresa, tiene que garantizar esa seguridad jurídica. Y ese es nuestro compromiso. Y ese compromiso tenemos que materializarlo en hechos concretos. Y yo creo que este esfuerzo en donde yo llamo no solamente es atraer al inversionista, sino además hacerle una atención posterior. En Estados Unidos se dice el aftercare. O sea, uno recibe al inversionista, antes lo recibíamos y el inversionista arrancaba y ni idea qué pasaba de ahí en adelante. Y después venían los problemas. Yo lo que he dicho es, aquí hay que hacer una atención antes, durante y después. Tratarlos con cariño, porque si no se van. Porque obviamente si no se van y porque el mundo, insisto, compite por inversión. Con el BID dijimos, vamos a hacer, por ejemplo, una ventanilla única de inversionista, en donde haya un único puente de entrada para que el inversionista sepa a dónde ir, porque pasa también que el inversionista, por ejemplo, en minería, no sabe si ir al Ministerio de Minas o al Ministerio de Comercio o al Ministerio de Hacienda, porque tiene dificultades en uno o en otro lado. Entonces hay que tener un espacio único de entrada del inversionista, hay que atenderlo. ProColombia se ha dedicado a eso, y esa es la tarea central de ProColombia. Atraer la inversión, pero ya les dije, no solamente atraer, sostener y garantizar que ese inversionista pueda tener unas reglas de juego claras de ahí en adelante. Esto va de la mano también de un esfuerzo en ambiente, con las licencias ambientales, en todos los temas de consultas a comunidades, también tenemos que ser muy eficientes, dar respuesta rápida. Ambiente ha venido mejorando significativamente en su respuesta en materia de licencia ambiental. Ministro, darle cariñitos a los, por supuesto, inversionistas extranjeros, pero también a los colombianos. Muchos se quejan de lo que hablábamos antes, esa cantidad de impuestos, esa cantidad de exigencias que está haciendo que muchos se vayan. Digan, no, yo me llevo a mi platica a otra parte, venga, invierto en Panamá o me voy a Perú, me voy a Ecuador, porque es que aquí estoy asfixiado. Pero quiero también, digamos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que trabajar con el inversionista internacional y con el inversionista nacional. Incluso hay veces es posiblemente más sencillo que un inversionista que ya está en el país extienda la inversión. Eso es tan importante como lo otro. Y cuando yo hablo de aumento de inversión, no solamente es el que viene de afuera para adentro, sino está el de adentro que extiende. Sí voy a decir una cosa muy importante. Cuando yo reviso en los últimos 4 años, e incluso en los datos al mes de octubre, Colombia ha venido aumentando la participación de la inversión en el Producto Interno Bruto. Luego es posible que algunas personas naturales hayan tomado la decisión de moverse de un sitio a otro, pero en el agregado no es cierto que Colombia ha perdido inversión. La proporción en el PIB de inversión en este país ha venido creciendo y ha venido sosteniéndose durante varios años. Y es muy importante, porque además voy a decir una cosa que es digna de reconocimiento. Colombia, en la proporción inversión respecto de PIB, normalmente en América Latina ocupa el puesto 1 o 2. O sea, nosotros ya tenemos una alta proporción de inversión en el Producto Interno Bruto. Y queremos llegar más lejos, porque los países, por ejemplo, del sudeste de Asia,
que fueron protagonistas en atraer inversión, llegaron incluso hasta el 30% en Producto Interno Bruto en materia de inversión. Llegar allá es un gran reto, pero creo que si uno hace una tarea bien hecha, garantiza seguridad, mejora los costos, mejora las condiciones regulatorias, le simplifica la vida en trámites, yo creo que se puede lograr. Y apoya el emprendimiento, que también es Sin otra duda línea muy importante. Y el emprendimiento es la cosecha de los futuros empresarios de este país. Yo estoy muy sorprendido, positivamente sorprendido, de que Colombia tiene unos emprendedores jóvenes impresionantes. Me encontré con unos en la ciudad de Medellín. Se llama Uvidot, una compañía que permite hacer conexión de Internet de las cosas. Unos paisas echados para adelante, valientes, que se apostaron por cuarta revolución industrial, como muchos otros en muchos otros sitios de este país. Y llegar allá supone varios esfuerzos, pero para mí supone uno muy importante, seguir construyendo mentalidad y cultura emprendedora. Colombia, realizamos hace 2 meses nuestro encuentro más grande de emprendedores jóvenes. Se llama Héroes Fest, la fiesta de los héroes. Yo los llamo así, son héroes. Y esos jóvenes llegaron a inscribirse casi 12.500 personas. Nunca antes había habido tantos inscritos, porque de tanto hablar del emprendimiento, porque si algo ha hablado este gobierno es de emprendimiento, y es importante hablarlo, se han animado muchas personas. Yo tengo, por ejemplo, rutas de nuevos emprendedores montadas ya en Quibdó, montamos una en Leticia y ahora montamos una en San José del Guaviare con Impulsa y con el Fondo Emprender del SEN. Y con ellos lo que se ha venido generando es descubrir que, por ejemplo, en el Chocó hay ya estrategias y pequeños y jóvenes emprendedores que están trabajando temas de alta tecnología. Se puede lograr. Ahí en Héroes Fest en Cali, pues se dio una gran fiesta del emprendimiento. Y eso lo ratifiqué después, cuando se hizo un gran encuentro de emprendimiento de América Latina, en donde vi cómo en los indicadores del Global Entrepreneurship Index, el índice global de emprendimiento del Foro Económico Mundial, Colombia es uno de los países con mayor potencial de emprendimiento. Luego hay con qué. Entre otras, además, Erika, porque yo siempre he dicho que, claro, Colombia se destaca por la naturaleza, la biodiversidad, eso es cierto. Pero para mí, el activo más importante que tiene este país es su gente, Sin duda, su talento claro. humano. La resiliencia de esta gente que a pesar de tantas dificultades, tantos años, ha salido adelante. Luego aquí, insumo para hacer emprendimiento, lo hay de sobra. Y por supuesto, yo me acuerdo de esas campañas maravillosas de la gente, del valor agregado que Colombia tiene la gente en materia de turismo, que es lo que verdaderamente atrae a los extranjeros para venir aquí por la calidad de la gente, por la excelencia del servicio. Todo eso va de la mano, ministro, frente a lo que queremos generar, que es un país distinto, un país que crezca más, que genere más empleo, por supuesto, desarrollo para que todos tengamos una calidad de vida digna. Pero a veces uno dice, carajo, es que no se cree la gente que estamos tratando de hacer las cosas bien y preferimos a veces comprar lo de afuera que comprar lo nuestro. Ese es otro tema que también requerimos todos, cambiar el chip y valorar lo que tenemos, que lo nuestro es maravilloso. Y esa ha sido una de nuestras campañas centrales. La acabamos de lanzar, la lanzamos en un lindísimo escenario, que es Expo Artesanías 2018. Que llevó 77.000 personas, ¿no? Impresionante. Y generó ingresos incluso superiores a los del año inmediatamente anterior. Es una de las grandes ferias de Corferias cada año. A pesar de los paros, a pesar de las dificultades que se dieron en esos momentos. Y en esa feria de Expo Artesanías yo lo que decía es, mire, el que trabaja con las manos y combina las manos con el corazón y le agrega la razón, es al final de cuentas un artista. Y esos artistas que están allí eran los artesanos. Los artesanos son un ejemplo de muchos de los empresarios de este país. Empresarios que con originalidad, con innovación, con creatividad, valoran eso. Y yo creo que nosotros tenemos que valorar eso, esa creatividad, esa originalidad, ese talento, esa capacidad para innovar. Tenemos además que reconocer la importancia de comprar lo nuestro también para enfrentar ese contrabando maldito, eso que nos llena de ilegalidad en el mundo de la empresa y que me ha llevado a tener mesas permanentes para trabajar contrabandos en sectores como confecciones, el sector metalmecánico, en el sector el calzado, de licores. Ministro, que también. Restrepo lo tiene aquí absolutamente y hay que agobiado. enfrentarlo de tajo, hay que acabar con ese contrabando.
con ese contrabando maldito. Pero entonces, a través de la campaña Compra lo Nuestro, lo que estamos es recuperando eso, recuperando el valor de lo propio, de nuestra identidad. Y tú señalabas algo muy importante. En turismo, eso que sí que es importante. Yo estuve en el evento central de los cafeteros de Colombia, de la Federación, y yo les decía, yo me siento muy orgulloso de ustedes, porque ustedes representan la identidad de este país. Ustedes representan lo propio, lo nuestro. Y ahí también les dije, quiero que se vinculen con sus cafés especiales para que hagan parte de Compra lo Nuestro. Colombia tiene más o menos 26 denominaciones de origen. Y ahí está de todo, el queso paipa, están las achiras, está también algunos productos relacionados con la artesanía de San Jacinto, en Bolívar. En fin, hay muchos productos de denominación de origen. Todo eso representa eso, lo nuestro. Colombia tiene que sentirse orgullosa de lo propio. Y cuando se sienta orgullosa de lo propio, va a seguir comprando mucho más de eso propio. Y yo creo que eso nos ayuda a superar también esa, como hay veces, dosis de pesimismo terrible que tenemos los colombianos, de fracasomanía, como decía Albert Hirschman. Tenemos la manía del fracaso. Tenemos es que superar esa tara y decir, llegó el momento de creer en lo nuestro, llegó el momento de tener esperanza, llegó en el momento de construir un mejor país para todos, indistinto de las distintas posiciones de cualquier orden, porque Colombia necesita mostrarle al mundo que este talento que tenemos, así como es de valioso individualmente, es aún más valioso colectivamente. Como su talento, ministro, que está dedicado en cuerpo y alma a generar todo este trabajo, pero se le reconoce por un lado, pero adicionalmente se están viendo los resultados. Muchas cosas se han hecho en este tiempo de gobierno y muchas cosas con una agenda muy amplia en distintos sectores está ya previsto en los próximos meses. Le agradecemos los colombianos que nos llene de optimismo, porque al fin y al cabo son tiempos difíciles. Los colombianos siempre decimos que tenemos tiempos difíciles y que vienen las épocas de las vacas flacas, pero en cualquier caso hay que creer en lo nuestro y hay que seguir adelante, creyendo y poniéndole positivismo a la vida, como usted lo hace, ministro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Erika, y eso lo que significa es que tenemos que dejar de llorar para producir pañuelos. Y ahí hay una fuente de trabajo y de, por supuesto, desarrollo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este Opina Bogotá, porque los temas de la actualidad de la capital del país y, por supuesto, la actualidad nacional pasan por nuestro espacio, Opina Bogotá, que es el programa de las entrevistas, de los debates, de los análisis en el Canal Capital. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.